Comencemos hoy en esta forma. El siervo del Altísimo no tiene nada oculto. Damos a revelar todo lo que se nos da permiso revelar. Yo aprendí una vez que si la vida material es mala, pues peor es la pobreza espiritual, o sea, la pobreza del alma. Esa los mantiene ciegos y torpes. Todo eso somos cuando permanecemos en tinieblas. Todo eso somos cuando permanecemos en tinieblas. Yo estoy a la voluntad del Creador en ayudar para acabar las malas hierbas, estén dentro de las religiones, como también en aquellos que dicen tener luz espiritual. En las religiones, en esos maestros carnales que no han sido los llamados a predicar el reino del Altísimo, porque ni lo ven ni lo conocen. También para arrancar de raíz a los brujos hechiceros que se creen que en ellos se encuentra el poder. Los que están en sus obras, busquen qué obras están cultivando, porque las obras están según se encuentra el alma. Y si el alma no está en buenas condiciones, pues así están sus obras. Estudien Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: no cesamos de orar y pedir por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí dice que hay que orar mucho para recibir el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento al que se refiere? Dice que aprendan a hacer la voluntad del Señor de las alturas. Que aprendan a hacer la voluntad del Señor de las alturas. Así que es importante conocer la voluntad del Señor de las alturas. ¿Cuáles son los conocimientos que adquieres luego de aprender a hacer su voluntad? Después de conocer, aprender a hacer su voluntad. La sabiduría e inteligencia de conocer la vida del Espíritu, o sea, su origen. Luego, el versículo 12 les dice que le demos gracias a nuestro Creador por dejarnos participar de la herencia de los santos del Altísimo. Los santos son cuerpos celestes que nos enseñan la recuperación de la salud interna del espíritu. Si continuamos el versículo 28, dice que instruimos a la humanidad con toda sabiduría, con el propósito de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Perfectos en la presentación en Cristo. Entonces, ¿para qué propósito es necesaria la sabiduría? Para recibir la salud de la perfección, hermanos míos. Para recibir la salud de la perfección. En Colosenses capítulo 2, versículo 2,
dice que conocerán el misterio de Dios, esto es a Cristo. Bendito sea el Señor. Aquí les muestra que Dios es Cristo. Vuelvo y repito. Dice que conocerán el misterio de Dios, eso es a Cristo. Aquí les muestra que Dios es Cristo. Vuelvo y repito. Pero si leen el comienzo del capítulo 1, versículos 1 y 3, es todo lo contrario. Para aquellos siglos no podía el Creador dar a conocer a Dios y al Creador. Lo dejó para el tiempo del recogimiento, pero lo dejó escrito en la Biblia. Y solamente lo da a conocer en aquellos que reciben a los santos del Altísimo. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Por eso nuestro Señor dice, escudriñad las santas escrituras, si es que crees encontrar en ellas la verdad. Escudriñad las santas escrituras, si es que crees encontrar en ellas la verdad. Hermanos míos, porque el velo de la justicia se corre en los que reciben a los santos del Altísimo, haciendo su voluntad. Si continuamos a los Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 8, les dice que en nuestro Señor están escondidos los tesoros de la sabiduría. Oh, hermanos, reconocer el origen de nuestro espíritu es conocer nuestra verdadera patria, el universo, porque dentro de él está el hogar de nuestro origen. Ya no pelearás por la patria del nacimiento de tu cuerpo físico. Lucharás por el perfeccionar el espíritu y al fin comprenderás cuáles son los verdaderos tesoros de tu verdadera patria y la felicidad que no todos pueden ver ni entender. La felicidad que no todos pueden ver ni entender. Hablemos ahora sobre los engaños de los predicadores carnales. Estudien Colosenses capítulo 2, versículo 4. Aquí les dice sobre el cuidado que tienen que tener para que nadie los engañe. Y en el versículo 8 vuelve y les dice lo mismo, pero especifica la forma engañosa. Como las doctrinas que son hechas en tradiciones humanas. Dice así, mirad que nadie os engañe con filosofías fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Doctrinas vanas, falacias, fundadas en tradiciones humanas. Eso fue escrito hace siglos y siglos. Y yo pregunto, ¿se quedaron los habitantes en esas doctrinas? ¿Siguieron viviendo con esos preceptos de tradiciones humanas, tradiciones carnales? ¿Están celebrando el nacimiento de nuestro Señor una vez al año o están celebrando la venida del Señor todos los días? ¿Está esa lámpara encendida todos los días en sus almas? Hermanos, si continúan estudiando Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23, muy detalladamente, les explica en esos versículos que los preceptos de los carnales son ordenanzas de humildad para el cuerpo, pero sin valor alguno para el espíritu. Voy a leer el versículo 16. Dice así, que ninguno os juzgue
que ninguno os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas o los sábados, o sea, por no guardar los sábados. También les dice, ¿por qué os dejáis imponer ordenanzas? Como también no tomes, no toques, no gustáis. Quiere decir que todas esas cosas que te ordenan son preceptos humanos y que se acaban con el cuerpo humano y no tiene frutos para el espíritu. La obediencia para el cuerpo, pues se termina con la muerte del cuerpo físico y quedará como sombra de lo futuro. Sombra de lo futuro, porque el espíritu vuelve a encarnar y no quedará nada de comportamiento del cuerpo, porque no penetró en el alma del espíritu. Voy a explicar otra de las tradiciones de los predicadores carnales para que observen si han continuado siendo dirigentes en la sagrada palabra con las mismas doctrinas, con las mismas doctrinas terrenales de la antigüedad. Estudien San Lucas capítulo 13, versículo 14. Les dice, escuchen bien, hermanos míos, interviniendo el jefe de la sinagoga es lo que llaman ahora iglesia, pero los judíos usan la palabra sinagoga. Pues bien, interviniendo el jefe de la sinagoga, lleno de ira, con coraje, con rabia, porque Jesús había curado en sábado. Fíjense, observen. Ahora pregunto, ¿están todavía discutiendo y criticando a los que no guardan esa misma tradición? El jefe de la sinagoga es lo mismo que decir el principal del que dirige, el principal que dirige, o sea, el dueño de una de esas sinagogas, lo que la humanidad llama iglesia. Observen cómo ese predicador carnal padecía de una impureza, la ira. Para ese predicador carnal, la ira no era un pecado. Para él no era un pecado. Pero curar, o sea, hacer una obra de caridad en el día sábado, sí era para él un pecado. La preocupación para ese predicador era que no faltaran a sus ordenanzas, o sea, a sus mandatos. Las impurezas internas de su alma, esas, como no se reflejaba en su exterior, o sea, en el físico, pues se podían mantener ocultas. También pueden observar en diferentes versículos que nuestro Señor no mantenía las ordenanzas de los predicadores carnales, ni tenía templos terrenales, sino celestiales. Oh, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Es necesario que comprendan que nosotros, una vez que la conciencia ha despertado, y por supuesto cuando hemos entrado a un estado perfecto, no aceptamos las enseñanzas de ningún lugar terrenal y por eso no sembramos para el cuerpo, sino para el espíritu. Comiencen a reconocer y hacer la voluntad del Creador para que así pueda el Espíritu Santo purificar a tu espíritu y así edificar en él su templo, su divino templo. Oh Señor, cuánto te alaba mi alma. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre.